El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Este mensaje se llama Liberando a un país. Voy a basarme en Éxodo. Moisés es escogido por Dios para hacer una tarea aparentemente imposible desde el punto de vista natural: liberar a un país del yugo opresor del imperio de Egipto. Era algo sin duda desquiciado, loco. Y lo primero que Moisés hace es tratar, cuando él sabe ya que él es el libertador de esa nación, trata de hacerlo con estrategias propias y personales. Y lo primero que intenta es tratar de hacer que un guardia no abusara de uno de sus compatriotas o de sus conciudadanos de Israel. Y por la habilidad que tenía Moisés en artes marciales, entonces mata con sus propias manos al soldado. Y eso lo que le trajo como consecuencia fue una persecución de su propio pueblo y una persecución del imperio de Egipto. Como consecuencia él tuvo que huir al desierto. Y por fin Moisés supo que si iba a ser el libertador de un país, tenía que oír a Dios y tenía que hacerlo a la manera de Dios. Volver a decir eso: para libertar a un país, usted no puede hacer iniciativas en la carne y en la naturaleza humana, con ideas buenas. Ideas buenas no producen resultados buenos. Ideas buenas pueden estar enmarcadas dentro del humanismo, pero no dentro del cristianismo. Ahora, el cristianismo se mueve en otra línea, la línea de la fe, la línea de lo sobrenatural. Es allí donde Dios respalda, pero es ahí donde Dios se mueve. Ahora, Dios entonces le muestra claramente a Moisés: Moisés, no es con tus estrategias ni es a tu manera, es a mi estrategia y a mi manera. Eso, y óigame bien, le costó a Moisés 40 años de formación en el desierto. 40 años de formación en el desierto, hasta que Moisés había dicho: no sirvo para esto, no soy capaz de hacerlo. ¿Sabe cuál es la diferencia del Moisés que mata al soldado, al Moisés que le dice a la zarza ardiendo, a Dios en la zarza ardiendo: ¿quién soy yo para que yo haga esta tarea? Era la arrogancia y la altivez. 40 años tuvo que pasar Moisés para liquidar su arrogancia egipcia y su altivez de un príncipe, y de pensar que como era un hombre hábil, estudiado, podía entonces hacer lo que Dios le mandó a hacer con sus fuerzas y con sus estrategias. 40 años después, Moisés está absolutamente en una posición de humildad. Y le dice al Señor, aun cuando Dios mismo le dice: te voy a enviar a libertar al pueblo de Israel, este hombre dice: Señor, ¿quién soy yo para que tú me escojas a esta tarea? Y aún más le dice: yo no sé hablar, soy tartamudo. O sea, se ve un hombre que no depende de él, no confía en él, y que absolutamente tiene fe en sus posibilidades. Es allí cuando Dios le dice: yo estaré contigo. ¿Alguien oyó eso? Yo estaré contigo. Lo más importante en la tarea de libertar a un país no es tener muchas habilidades, sino hacer que Dios esté con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Lo primero, finalmente ya Dios los envía a él y a su hermano Aarón por petición del mismo Moisés, y se presenta delante de Faraón. Él podía entrar después de 40 años. El Faraón es su hermano en el tiempo cuando ambos eran jóvenes. Ahora su hermano con el que él jugaba, con el que él estudiaba, con el que él avanzaba, era el nuevo faraón de Egipto. Así que cuando él se anuncia en el imperio, entonces lo reciben con mucha alegría. Y entonces por primera vez Moisés le habla al faraón de Dios y le dice: Jehová me envió. El faraón en el verso 2 le dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? O sea,
el hecho de que Él sea tu Dios no indica que sea el mío. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. La prioridad principal es hacer que el Dios nuestro sea el Dios de nuestros hermanos venezolanos. ¿Alguien dice amén a eso? Okay, ese es el primer paso. Porque la mayor oposición se tiene de la gente que no cree. Pero cuando usted puede hacer que la gente crea primero, entonces ya hay un gran camino que se avanzó. Ahora, él le deja claro al faraón que yo estoy aquí no para animarte, no para abrazarte. Yo estoy aquí para darte una orden de mi padre, o una orden de mi Dios, y es que libertes al pueblo. Deja libre al pueblo. No puedes mantener al pueblo bajo opresión. Tienes que dejarlo libre. Este faraón dice: yo no creo en ese Dios, y como consecuencia no voy a dejar a nadie libre. Voy a seguir siendo el faraón de este pueblo. Sin embargo, Moisés sigue diciendo: suéltalos. Suéltalos, porque la orden de Dios es libertar a un pueblo. Ahora, yo quiero dejarle claro algo. Cuando ellos salen de Egipto, lea su Biblia después, se va a conseguir una información interesantísimo. Dios le dice a ellos que los va a llevar a Canaán en 40 días. Óigame, le dice: los voy a hacer entrar en Canaán en 40 días. Pero el pueblo, cuando sale de Egipto, en vez de creerle a Dios, en vez de comportarse como Dios quería, esos 40 días se convierten en 40 años. Voy a volver a decir eso porque voy por un camino que necesito que me siga. 40 días para Israel se convirtió en 40 años. Y los responsables de alargar esa crisis no fue Dios, fueron los habitantes del país. Yo voy a predicar hoy con un mensaje bien delicado, y necesito que usted me entienda en el contexto espiritual. Bien, este pueblo libertado, ya habían recibido la orden y ya tenían el líder para hacerlo, pero por una razón clara, y no es atribuida ni al diablo, ni al faraón, ni a Moisés, sino al mismo pueblo que Dios había ofrecido liberarlo. En vez de durar 40 días, ese proceso duró 40 años. Tengo Biblia para demostrarlo. 40 días que Israel iba a tardar en pasar de Egipto a Canaán, duró 40 años. Y si luego usted estudia su Biblia, se da cuenta que cuando Moisés se para en la peña, en la roca, y el pueblo se queja porque no tiene agua, y él le da un golpe a la peña porque Dios le dice: y sale agua de la peña. Entonces esa misma peña, de repente, cuando están dando 10 años, 15 años, Moisés se da cuenta, tal vez por alguna marca o alguna cosa, que la piedra que fluyó agua hace 15 años es la misma piedra por donde estamos pasando ahora. Moisés tiene una información de terror. Se da cuenta que están dando vueltas en el desierto. Y recuerde usted que ellos seguían una nube de día y una columna de fuego de noche. Ellos no iban por una ruta que ellos escogían. Es decir, ellos no iban por acá y decían: oye, la brújula o el sol o esto dice que tenemos que ir por acá, o vamos hacia el norte o vamos hacia el sur. No, el pueblo se acostumbró a recoger su campamento. Duraban 10 días en un lugar en lo que la columna de nube se movía. Entonces ellos se movían con la columna de nube. Una razón obvia: el sol del desierto era desgastante, y esta columna de nube siempre se ponía en una posición donde le hacía sombra a todo el campamento, de manera que ellos no se atrevían a salir de la sombra de la columna de nube de día y de la luz de la columna de fuego de noche. Acuérdese usted que en el desierto hay dos extremos. En el día hay 45 y hasta 50 grados centígrados de calor, y en la noche baja muchas veces a 0 grados. Es decir, el frío de la noche en el desierto es muy bajo, y el calor del desierto en el día es muy alto.
Así que en el día la columna de nube le hacía sombra a Israel y ellos se mantenían dentro de la sombra. Si yo armaba mi carpa y la sombra llegaba hasta aquí, yo armaba mi carpa aquí. Jamás me salía de la sombra de la columna de nube de día. Y en la noche hacía que esta columna de fuego calentara todo el campamento de Israel, que era mucha gente. Y estas dos cosas que sucedían de manera sobrenatural. ¿Qué sobrenatural? Usted salía en la carpa en la mañana y veía la nube ahí estática. No llovía, no, es una nube solamente para hacer sombra. Pero lo más impresionante era salir en la noche y ver que usted no necesitaba alumbrarse con mechero ni tener postes de luz, porque la columna de fuego de noche alumbraba todo el campamento y calentaba todo el campamento. A medida que venía entrando la mañana, la columna de nube iba convirtiéndose en la columna de fuego iba convirtiéndose en una columna de nube. Pero cada vez que la columna de nube empezaba a moverse, ¿cómo sabía? Yo tenía mi carpa aquí y la nube siempre estaba ahí sobre el campamento en la misma coordenada. Cuando la columna de nube empezaba a moverse, todo el mundo empezaba a levantar su carpa, porque ya me di cuenta, mi carpa no le daba sol, pero de repente ya la mitad de la carpa tenía sol. Se está moviendo, recogen, vámonos todos porque la columna de nube se está moviendo. Era Dios moviendo el pueblo. Así que ellos seguían ciegamente la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y de repente Moisés se da cuenta que están sobre la misma marca de hace 15 años. La misma peña de Horeb, la misma peña que fluyó agua. Y se da cuenta Moisés, y creo que se paró sobre la peña, le echó tierrita. Continúen. Lo que Moisés no quería era que el pueblo se diera cuenta que estaban dando vueltas en el desierto. ¿Y por qué? Porque el pueblo se volvió un pueblo cabezón, un pueblo incrédulo, un pueblo que se quejaba, un pueblo que no querían ya a Dios, un pueblo que querían los lujos que no tuvieron nunca, y que empezaron a extrañarlo, el bofe, el corazón y las tripas de Egipto, y que Dios le dio codornices y le dio maná, y ellos prefirieron, dice la Biblia, las ollas de porquería de Egipto. Ese pueblo hizo que 40 días se convirtieran en 40 años. El asunto es que hay un hombre frente a Faraón diciéndole: vamos a liberar este país. Un hombre enviado por Dios. Fíjese bien que Dios no mandó una directiva. Dios mandó a un hombre. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Dios no envió una directiva. Dios envió a un hombre. Y le voy a decir más. Dios está levantando gente en ese tiempo. Dios está levantando hombres y mujeres para libertar a un pueblo. Repito, hombres y mujeres para libertar a un pueblo, que están cada sábado en las calles, que están ayunando, que están orando, que están haciendo mega jornadas, sirviendo a un pueblo, alimentando a un pueblo, amando a un pueblo, orando por un pueblo. Así que yo siento y percibo que Dios va a usar hombres y mujeres como libertadores de un pueblo, libertadores de su oprobio espiritual, libertadores de sus vicios y debilidades, unos libertadores que tienen un mensaje y una presencia. Óigame, tienen mensaje y presencia. Predican con un respaldo del cielo absoluto. Absoluto. Podría yo llamarle libertadores. Mañana podrían llamarse próceres espirituales. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Entiéndalo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Diga conmigo: seremos próceres espirituales. Dios le ha hablado a este país. Antes de mí, Dios le habló a este país a través de otros hombres y de otras mujeres de Dios que fueron antes que yo. Hoy, cuando vemos lo que está pasando, no podemos tomar la hegemonía
de lo que Dios está haciendo. Somos el resultado de la oración de muchos que oraron antes. Ancianas, ancianos en diferentes iglesias de las que nosotros podríamos hoy tal vez no asistir porque no estamos de acuerdo, pero eso fue la gente que oró ayer. Gente con velos, gente con una imposición religiosa muy rígida, fueron los que ayer oraron por este país. Por una sola razón, y quiero ser un poco histórico hoy con ustedes. El evangelio que nos llega a nosotros, los predicadores del evangelio que le llegan a Venezuela, le llegan por Puerto Rico. Y Puerto Rico representó la cuna de la religión, la cuna, la crema. Ese fue el evangelio que nosotros recibimos, llegó por esa vía. Así que los primeros predicadores venían con muchos dogmas, con muchos parámetros de carácter religioso más que cualquier otra cosa. Pero aún así fueron los que por primera vez trajeron el evangelio de Jesús a este país. Y fue la gente que se convirtió a Cristo, y fue la gente que empezó a orar por su país, y fue la gente que empezó a predicar en aquellas campañas al aire libre que usted debe recordar. Ellos tienen su mérito y hay que darle su mérito. Ahora hay un movimiento poderosísimo. El evangelio cambia, es invasor, es avasallante, y está conformado por gente con una revelación, una relación y una gallardía antes nunca vista sino en el libro de los Hechos. Pero sería un error nosotros decir hoy somos nosotros y nadie más que nosotros, y no, es un error. Tenemos que ser humildes para reconocer lo que otros hicieron por este país antes, lo que otros oraron por este país antes, lo que otros predicaron por este país antes. Y yo hoy lo hago públicamente. Pero Dios le habló antes a este país. Y en el capítulo 6, en el verso 8 del mismo Éxodo, dice Dios: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham. Óigame, esto es poderoso. Cada vez que Dios le da una palabra a un país, se la da a un país, pero se la da a través de un escogido de él. Y Dios dice: levanté mi mano. No es lo mismo usted jurando. No es lo mismo Javier Bertucci jurando que Dios jurando. ¿Sabe lo que es Dios? Imagínense la escena: el Dios poderoso, creador del universo, levantando su mano y jurándole a un ser humano llamado Abraham, o jurándole a un hombre llamado por él a favor de un país. Y Dios le jura a Abraham levantando su mano en el verso 8, y le dice: te voy a dar toda esta tierra por heredad. Verso 8 al final: yo, Jehová, firma con puño y letra del mismo Dios. Pero aún con semejante juramento de Dios, con semejante declaración desde el cielo, verso 9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este pueblo, oyendo a Moisés, no le creían, o no le creyeron en el momento. Dijeron: ¿qué? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás sufriendo lo que yo sufro? ¿Tú tienes un familiar enfermo como yo? ¿O tú has pasado hambre como yo? Cuidado. ¿O tú debes lo que yo debo? Cuidado que el problema que tengamos no nos amargue al punto de dejar de creer en Dios y en sus palabras. Muy peligroso. Por eso la iglesia principalmente debe llenarse de fe para poder generar fe y esperanza a otros. Por eso estos predicadores rajatabla desde los púlpitos, tratando de hacer sentir mal a la gente en la iglesia, para después que ellos sale la gente arrastrando los pies, y entonces el predicador dice: oh, estuve ungido porque la gente salió destruida. Yo no sé si eso vale en otros países, pero aquí no pueden. Yo no podría agarrar un pueblo para estrujarlo. Y ya vienen con circunstancias tan difíciles desde sus casas y lugares para yo venir a esperarlo aquí en el púlpito y darle una tanda de palos, diciéndole que son pecadores,
que no sirven, que Dios está airado contra ellos y que no se arrepienten de inmediato, van a empezar a caerle las 10 plagas de Egipto, la sarna de Job, los demonios del Gadareno. No, yo tengo que dar fe y esperanza para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Dios va a liberar a este país. Yo dije, Dios va a liberar a este país. Así que crea a Dios, pero crea a su profeta. Crea las palabras que Dios le está trayendo a usted y a este país. Créalas, porque Dios las va a cumplir. Éxodo capítulo 5, verso 7. Lo primero, después que regresa por primera vez Moisés, es recibido en el pueblo. La gente alegre le dice: seguramente ya hablaste con el faraón, ya nos van a libertar. Pero lo que recibieron en el verso 7 es una orden del faraón. Dice que el faraón mandó y dijo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, pero no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz y dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Dice el próximo verso: entonces agrávese la servidumbre sobre ella, para que se ocupen de la servidumbre y no atiendan las palabras mentirosas. Es el mismo, déjeme decirle que es el mismo guión. Cada vez que Dios da una palabra de liberación, lo primero que hace el diablo y las circunstancias es agravarte el problema para que tú no creas las palabras de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta mañana aquí? Por eso el diablo va a hacer lo que sea para que lo que empezó ayer, un movimiento espiritual que por primera vez veo que está permeando gente que no asiste a iglesias, gente que no tiene relación con nosotros, digo de manera espiritual, y los está influenciando. El diablo debe haber amanecido muy preocupado hoy domingo, diciendo: ¿cómo hago para que esto se empeore? Y la gente que empezó a responder a la influencia de la palabra de Dios se ocupe de su problema, de su enfermedad, de su deuda, de su angustia, y no oigan las palabras de Dios. Por eso queda de nuestra responsabilidad orar y ayunar más para que esta influencia continúe y sea avasallante en el país y empiece a entrar en cada corazón de cada venezolano, y de repente sean millones en este país buscando a Dios y ya no haya retroceso, ya no haya manera de detener la bendición, detener la intervención de Dios. Todo el mundo va a reconocerlo. Y van a decir como los hechiceros. Capítulo 8, verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. Los mismos hechiceros vinieron a Faraón y le dijeron: Faraón, esto no lo puede hacer un hombre. Esto solo el único que puede hacerlo es Dios. Así que hoy les declaro como hombre de Dios y profeta: lo que viene para este país será reconocido como la obra de Dios en Venezuela, como la respuesta de Dios para un país que se humilló y buscó su rostro. Y estos hechiceros le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. No dicho por la iglesia, no dicho por los cristianos, dicho por los hechiceros. Los hechiceros mismos diciendo: esto no lo hace un hombre, esto lo hace Dios. Así que les puedo anunciar, iglesia y Venezuela, que lo que viene de camino es tan sobrenatural para este país que tendrá que ser endosado a Dios, tendrá que ser reconocido Dios, tendrá que el pueblo en general decir con sus manos arriba: Dios ha hecho esto. Entonces la Biblia se cumplirá diciendo: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso?
después de que veamos la respuesta del cielo de Dios a este país, a un país que se humilló, que buscó a Dios, que oró, ayunó, que se unió, que abrazó a su hermano orando por él, que dejaron atrás los colores y se unieron en una fe por un país. Entonces, después que entonces haya abundancia en Venezuela y se posicione como una de las economías más sólidas de Latinoamérica, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Vendrá un avivamiento tan poderoso a este país, y jóvenes, hombres, mujeres estarán tan llenos del Espíritu Santo que vendrán de otras naciones y dirán: queremos que lo que ha pasado en Venezuela pase aquí. Queremos que ustedes vayan a nuestro país, nos enseñen a orar, nos enseñen a ayunar, nos enseñen a hacer que un país conozca y ame a Jesús. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y le estoy hablando, iglesia, le estoy hablando, Venezuela, de un avivamiento sin precedentes, un eje cristiano que va a hacer que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Un eje cristiano de carácter nacional, un eje cristiano de carácter continental que va a hacer que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Estoy hablando como profeta hoy diciéndole: tienen que ver, viene un día que Dios planeó desde el cielo y que las naciones se van a alinear a un plan divino. Las naciones van a unirse no por su moneda, no por intereses políticos, sino por su fe en el mismo Dios. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Padre Santo, yo siento hoy que Dios está hablando a un país. Yo siento hoy que Dios está hablándole al corazón y a la línea neural de un país en lo espiritual. Y está diciéndole: Venezuela, no temas, porque yo vengo a hacer grandes cosas. Los planes de Dios con este país es ponerse enfrente de un movimiento espiritual de carácter internacional, un movimiento espiritual que va a invadir naciones y lenguas diferentes. Y entonces, dice mi Biblia, aparecerá en el cielo al sonar la trompeta y Cristo vendrá por segunda vez. Cuando las naciones que hubieran sido salvas, Apocalipsis capítulo 21, las naciones que han sido salvas, vamos a salvar no un grupo en locales, sino a naciones enteras para el reino de Dios, para el nombre de Jesús. Oh Padre, y yo no sé si me entenderán en esta visión. Yo no sé si me criticarán en esta visión, pero esa es la visión de Dios, no para un país, sino para un planeta. Esa es la visión de Dios y viene de camino y va a cumplirse. Padre Santo, no debemos sorprendernos, porque Dios lo ha anunciado. Porque no haré nada, dice el Señor, sin anunciarlo a mis siervos los profetas. Y yo les digo hoy, iglesia, sin ánimos de explotar un ambiente, podría hacerlo ahora, pero soy respetuoso del Espíritu Santo. Les puedo asegurar que hoy, aquí, Dios les ha hablado. Que cada palabra que he predicado será cumplida a cabalidad. Que Javier Bertucci no tiene nada que ver con la predicación de hoy, sino el Espíritu Santo de Dios. Que hoy Dios ha puesto límites y ha trazado fronteras. Que hoy Dios, por su palabra, se compromete con un país a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Que lo que hoy he dicho será cumplido. Que Venezuela será el primer ejemplo, la primera muestra que Dios va a usar para decirle a las naciones: esta es mi voluntad. Así que hoy, con el respeto y el temor al Espíritu Santo, puedo decirle que vamos avanzando hacia allá. Que tal vez a medida que vayamos avanzando lo veremos más claro, pero que no hay duda, esto será hecho.
Quiero que ahora, bajo esa misma visión de respeto, de temor a Dios, entonces, y de pie, en Primera de Corintios, capítulo 11. Gracias, Jesús. Verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que vamos a sellar esta palabra hoy, y no con dinero, y no con votos manipulados, sino con la Santa Cena, lo más santo que puede haber en una práctica eclesiástica. Yo quiero que en Valencia y en todas las iglesias conectadas hoy procedan a tomar su pan. Puede doblarlo o partirlo. De gracias por este pan. Repita después de mí estas palabras: Señor Jesús, este pan es tu cuerpo que por nosotros es partido. Este cuerpo llevó el castigo de mi paz, y por la herida y la llaga hecha en este cuerpo, yo fui sanado. Por este cuerpo se abrió un camino nuevo y vivo al trono de la gracia. Este cuerpo llevó el castigo de todas las promesas que están en la Biblia para mí. En este cuerpo se condenó el pecado y se condenó a la muerte. Este cuerpo resucitó, glorificado, y está a la diestra del Padre. Por este cuerpo yo tengo absoluta victoria, y tendré este cuerpo glorificado cuando Cristo venga por segunda vez. Tome su pan ahora. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por esta sangre yo tengo entrada al trono de la gracia. Por esta sangre yo soy limpio de todo pecado. Esta sangre venció a la muerte y al pecado derramada en la cruz. Esta sangre representa todo el pacto nuevo en la gracia de Jesús, que me da salvación y vida eterna. Por esta sangre, cada vez que el diablo viene en mi contra, es vencido y avergonzado. Por esta sangre yo tengo absoluta autoridad sobre el diablo y sus demonios, sobre circunstancias y problemas. Esta sangre, que es preciosa, me hace ahora ser hecho hijo de Dios, con derechos, con deberes, y hacia mi hermano Jesús, mi Salvador. Puede tomar su copa ahora. A Jesús sea toda la gloria.
por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio cambia. Cambia Realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.